Gracias. 30, que es 30 de julio al 4 de agosto. Todavía no entran a la escuela. Y esa semana es en la que ya estamos todos histéricos. Ya los niños ya descansaron mucho, ya los queremos mandar a no sé dónde. El horario, de 9 a 1:30, de 9 a 1:30. Si usted dice, no puedo llegar a la 1:30 por él, llego a las 2, pues aquí vamos a estar, no lo vamos a dejar allá afuera, no se apure. Aquí vamos a estar el pastor y yo, también vamos a dar clases porque es algo que nos gusta mucho. Y déjeme también le recuerdo que este sábado a las 6 de la tarde vamos a vernos aquí con los jóvenes, vamos a tener una fogatada para los jóvenes. Si su joven tiene 18, 19 años y quiere venir, véngase. Ahorita estamos todos juntos, no nada más son los chiquitos, estamos todos juntos en lo que nos vamos separando un poquito más. Amén. Vamos a tener una fogatada, nos los vamos a llevar a nuestra casa. Ahí los vamos a tener, el pastor va a compartirles un tema, vamos a estar platicando, tenemos una dinámica con ellos donde hacemos preguntas, hacemos una dinámica de preguntar lo que no les preguntan a ustedes o lo que no preguntan acerca de la Biblia. Entonces es algo muy padre, es una relación que estamos construyendo con sus hijos para su beneficio. Amén. Entonces tráigalos, aquí nos vamos a ver para que usted no tenga problema de que no di, me perdí. Aquí nos vemos a las 6, nosotros vamos a venir a recogerlos, nos los llevamos y luego a las 8:30 los regresamos. ¿Está bien? Entonces, para que usted tenga la confianza, no vamos a prender una fogata aquí, no se asuste, por eso nos los vamos a llevar y es padre para ellos para que puedan salir de su rutina y convivir con sus compañeros, con sus amiguitos de la iglesia. Amén. Muy bien, pues qué bueno que está aquí, qué bueno que sí llegó, porque vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y es el primer tema del libro que estoy escribiendo que se llama Me robaron la infancia, que ya muy pronto va a salir a la venta por Amazon, en Amazon. Pero aquí también vamos a tener, ahí me está dando un calambre, a usted disculpe, me está dando un calambre. Entonces, es el tema de identidad. Es que déjeme le digo que no tengo las glándulas paratiroideas. Entonces, eso es una situación que de repente me pasa. Nunca me ha pasado en público, pero así me dan calambres. Ya, gracias. Ay, qué bueno que hiciste eso porque sentí bien feo. Una disculpa, ya sabe algo más de mí. Bueno, la parte de la identidad es muy importante. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos que saber quiénes somos. Mire, nos encontramos, y lo repetimos una y otra vez, pero nos encontramos con que a veces estamos viviendo un cristianismo no completo, estamos viviendo un cristianismo a cuentagotas. Las cosas que Dios tiene para nosotros están siendo, nos llegan a cuentagotas. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos quién somos realmente, o no nos queremos enterar, o de repente nos da así como que, híjole, ¿sí será o no será? Sí soy hija de Dios, pero ¿por qué estoy padeciendo esto? Si soy hija de Dios, o si soy hijo de Dios, pero ¿por qué siento esto o aquello? Déjeme le digo que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, pero muchas veces vivimos en el antidiseño de Dios, o sea, en el diseño del enemigo.
pero yo ya confesé a Cristo, pastora. Sí, pero somos tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces el espíritu inmediatamente se conecta con el espíritu del Señor, pero tenemos nuestra alma, y en esa alma está toda la información genética, espiritual y física que nosotros tenemos. El alma le da a nuestro espíritu la capacidad de conectarse con las cosas espirituales, pero no solamente nos podemos conectar con las cosas espirituales de Dios, sino también con las cosas espirituales del enemigo. Pero tú tienes que saber y aprender que Satanás y Dios no están en el mismo nivel. Nuestro Dios es sumamente poderoso y Satanás no tiene por nada el mismo poder que tiene Dios. Sin embargo, tiene una habilidad que tú y yo muchas veces pasamos por alto, que es la mentira. La mentira que Él viene y nos dice y nos va programando, voy a usar esa palabra, nos va programando para que nosotros perdamos la libertad con la que fuimos diseñados. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando sabemos quién somos en Cristo, caminamos, fíjese lo que le dije, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, caminamos en la libertad de sentimientos, de culpabilidad, de condenación, de insuficiencia, de inferioridad, y podemos ver con claridad la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Pero cuando no caminamos en esa claridad, en ese entendimiento de la identidad es como la huella digital que usted tiene. A ver, véase su huella digital y véase la de la mano derecha y la de la mano izquierda, y no son iguales. Así nuestra alma tiene una huella digital especial que Dios diseñó y no se parece absolutamente a nadie. Ileana tiene unas gemelas y yo le aseguro que sus gemelas no tienen las mismas huellas, ¿verdad que no? Porque aunque sean gemelas o gemelos, no somos iguales el uno con el otro. O sea, Dios nos diseñó de manera específica y con propósito diferente. Quiero que me acompañe, por favor, a 2 de Corintios 5, 17, porque vamos a ver 3 cosas. En todo lo que le voy a platicar está resumido la identificación. ¿Cómo me identifico? La identidad, ¿sí? La definición, definido. Yo tengo que ser una persona, un cristiano definido y un cristiano afirmado. Entonces primero tengo que identificar quién soy en Cristo para definirme como hijo, hija de Dios, ¿sí? Y ahí me afirmo sobre la roca, ahí me paro y no me mueve nadie. Amén. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué sucede, amados, cuando recibimos a Jesús, pero no somos transformados? Porque podemos hacer la oración: Señor, yo te recibo en el nombre de Jesús, porque tú eres mi papá y me salvaste, y todo lo que usted quiera decir en ese momento, pero usted no es transformado. Su espíritu recibió la orden que usted le estaba dando: conéctate con el Espíritu de Dios, pero su alma no. Entonces, cuando nuestra alma no agarra la onda de lo que está pasando, es cuando existe esa lucha y nos encontramos pensando que todos los días tenemos luchas. ¿Por qué lucha tanto? Porque su alma no se está sujetando. Su alma no es una nueva creación. El espíritu sí se conectó, pero el alma no, y el cuerpo menos.
Sí, el domingo decía el pastor, ¿por qué si sujetamos la carne para ir a trabajar? ¿Por qué si sujetamos la carne para ir y levantarme al gimnasio a las 5 de la mañana? Ahí sí sujeto la carne, pero para las cosas de Dios estoy cansado, estoy cansada. ¿Sí? Porque no hay esa misma conexión. Y cuando nosotros empezamos a entender que necesitamos los tres estar conectados como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están los tres sumamente conectados, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu necesitan ser uno solo. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces necesitamos entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esto significa que usted y yo deberíamos de andarnos pareciendo a Él. ¿Sí? Nomás oí un amén, así como que debemos de mostrar y que la gente reconozca a Dios en nosotros. ¿Sí? No solamente que nos vean que nos vemos más bonitos, no, que se nos note. ¿Y sabe cuándo es cuando se nos nota que somos de Cristo? Cuando estamos en dificultades. Ahí en medio de las dificultades, ahí en medio de responder, ahí en medio del tráfico cuando se le está haciendo a usted tarde, ahí cuando usted salió tarde y encontró el carro afuera ponchado, ahí es donde usted va a demostrar de quién es hija, cuál es la identidad que usted tiene. Amén. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aunque nos falte mucho para lograrlo, para llegar a la estatura del varón perfecto, pues no nos vamos a detener, ya estamos en este camino. Y cada día usted va a ir entendiendo, conforme su alma esté calibrándose poco a poco al corazón del Padre, usted va a ir entendiendo todo aquello que usted es en Cristo Jesús. No es algo instantáneo, pero sí la transformación tiene que ser progresiva. Yo no soy la misma mujer que era el año pasado, créame que no, muchísimo menos la que era hace 10 años, muchísimo menos hace 20, lejísimos de la que era hace 30. Y ya nomás hasta ahí le digo, mire, en lo natural, déjeme le digo algo bien importante. En lo natural, solamente el papá puede transmitir la identidad a un hijo. Por eso es tan importante, papá, que no dejes de venir a las reuniones de hombres de reino, porque el papá es el que le da la identidad, es el que le da la huella digital al hijo. ¿Sí? Nosotras mamás, por más que los amemos, los apapachemos, les demos de cuartazos y haga todo lo que usted quiera, nosotras no damos identidad. Es el papá el que da identidad. ¿Sí? Y si el papá por alguna razón no está en los caminos, pues tampoco se preocupe porque hay un padre ahí arriba. Amén. Y si tampoco está siendo usted el mejor papá, pues mamá, no se preocupe, ahí hay un papá en los cielos. Pero hombre, que estás aquí sentado, tienes que saber la importancia de tu cargo como sacerdote de la casa. Tú le das identidad a los hijos, no es chamba de la mamá, es chamba del papá. Yo les digo a las mujeres, si nosotras entendiéramos realmente bien la palabra de Dios, sabríamos que la chamba total no es de nosotras. Porque cuántas veces escuchamos a hombres allá afuera, en la iglesia no, por lo menos en esta no, decir por tu culpa esta muchacha, por tu culpa este muchacho. No, señores, es su responsabilidad. Así que Dios no es un Dios machista, Dios es un Dios de orden, donde instituyó al varón como sacerdote para que su cabeza fuera Cristo y él pudiera ser cabeza de su hogar. ¿Rico?
de los valles. ¿Sí me explico? El papá es el que pone la dirección, ¿sí? Pero en Cristo, amados, todos somos de Él. Todos somos del Padre Celestial. Ese es el ADN que nos importa. Ese es el ADN que nos interesa. Esa es la identidad que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, cuando nosotros caminamos con una figura correcta, con una identidad correcta de Cristo en nuestra vida, vamos caminando con esa huella de nuestro Padre. Amén. Hebreos 12, versículo 9. ¿No te sale la foto, Paula? Hebreos 12, versículo 9 dice: además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Fíjese cómo dice, es el Padre de nuestros espíritus, porque nuestro espíritu es de Él. Estemos en Cristo, no estemos en Cristo, el espíritu cuando yo me muera se va a ir con el que lo creó. Él es Padre de los espíritus. Pero cuando Él nos creó, nos dio el regalo de tomar la decisión, libre albedrío, ¿sí? Libre elección. Entonces mi alma es la que tiene que tomar la decisión de tener la identidad de Cristo Jesús, para que cuando yo me muera, mi alma también se vaya delante del Padre. Entonces, qué bonito dice el libro de Hebreos: tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, para corregirnos, y los respetamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre. Con más razón debemos estar sujetos al Padre. Nuestra principal naturaleza, amados, no es la carne. Nuestra principal naturaleza es el Espíritu. Somos, dice la Biblia, que somos extranjeros, porque nuestra naturaleza no es la natural. Andamos en esta carne, nos duele la garganta, nos duele la cabeza, andamos en esta carne, sentimos, pero lo más importante es el Espíritu. Amén. Antes de que fuéramos seres humanos, fuimos espíritus, conocidos y nombrados por Dios. Fuimos pensados por Dios. Entonces, antes de ser lo que somos en la tierra, fuimos en el cielo con el Señor. Mire lo que dice Jeremías 1:5: antes de que te formase en el vientre, te conocí. O sea, allá estábamos con Él. Yo me acuerdo cuando Diego tenía como 2 o 3 años, un día estaba súper emocionado y me dice: mamá, tengo algo que contarte. Hablaba todo mocho, pero me dijo, nunca se me va a olvidar porque eran sus ojitos así, todo impresionado: mamá, es que me acabo de acordar de algo. Y yo, pues, ¿de qué te acordaste si tienes 3 años, criatura? Me dijo: cuando yo estaba en tu panza, Dios se asomó y me vio. ¿Se imagina? Yo me solté llorando, porque eso dice aquí: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Salmo 51 dice: mi embrión vieron tus ojos. Y Diego llegó y me dijo: me acabo de acordar que Dios se asomó cuando yo estaba en tu panza. Wow, yo decía: qué hermoso. Y cuando yo le decía a Diego: te amo más, y me decía él: no, mamá, yo te vi desde antes, yo te vi primero. Entonces, sigamos teniendo esa conciencia. Hay un versículo que dice: recuérdame lo que tú y yo vimos. Recuérdame.
Antes de que yo estuviera aquí, tú y yo tuvimos pláticas, Señor. Tú me diste tu propósito. Tú hablaste conmigo. Pero llego a la tierra y el enemigo quiere robar la identificación que tú hiciste de mí en los cielos. ¿Sí? Y luego tenemos todas estas dificultades y todo lo que vivimos en la tierra porque no traemos nuestra identificación de quiénes somos. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, Efesios 1:4, mire lo que dice. Según nos escogió en Él. Nos escogió en Él. No lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Si Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él y estamos en pecado, pues eso significa que estamos viviendo el antidiseño. ¿Sí? No estamos viviendo el diseño. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues enderezar el rumbo. Isaías 45 dice: Señor, endereza lo torcido. En el mundo dicen árbol que nace torcido, su tronco jamás se endereza. Pero Isaías dice: Señor, endereza lo torcido. Así que hasta el tronco chueco se endereza en el nombre de Jesús. Amén. Entonces fíjese qué hermoso que nosotros antes de estar en este plano estuvimos con Él, y aquí no lo afirma la palabra de Dios. Somos un pensamiento de Dios cada uno de nosotros, y las dificultades que estamos pasando son porque porque estamos viviendo no en el diseño de Dios, pero acuérdese que Dios lo va a formar y lo va a tomar todo para bien. Si nosotros, porque tomamos una mala decisión, nos vamos por un camino equivocado, Dios está viéndonos desde los cielos y está diciendo: ok, no escuchaste la instrucción que te di, pero voy a hacer que eso que estás viviendo te ayude a formar tu carácter para el propósito que yo tengo. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces todo lo que pasamos sirve para algo, tiene un propósito delante de Dios. A veces duele, a veces no nos gusta, a veces queremos aventar la toalla, pero todo sirve para algo. Entonces, cuando nosotros estemos viendo que las cosas no nos están saliendo bien, tenemos que preguntarnos si estoy haciendo lo correcto. A veces pensamos que Dios nos dice que sí, pero Dios no ha hablado. Es lo que nosotros queremos escuchar. Pero cuando nosotros caminamos en la naturaleza de la identidad de Dios, tenemos la certeza de que Él nos está hablando. Amén. Muchas veces vienen y nos dan una palabra que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? Y me voy a tomar el atrevimiento de dar un ejemplo de una persona que le dieron una palabra y le dijeron que iba a vivir una situación muy complicada en su vida. Y él pensó que iba a ser así, y la situación complicada en su vida iba a ser pues dura y cruel. Pero si no viene en la palabra de Dios, por ejemplo, no tener hijos. No tener hijos no es una palabra, o no casarse no es una palabra que venga en la palabra de Dios. No, porque dice la palabra de Dios que tenemos que multiplicarnos, multiplicar nuestra descendencia. Entonces usted le dice: no, es que usted no va a tener hijos. Esa palabra no viene de parte de Dios. O no te cases, porque Dios no quiere que te cases. Pues perdóneme, pero el único que tenemos registrado en la palabra de Dios es Pablo, y eso dice que porque él tomó la decisión. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, hay palabras que de repente vienen y nos dicen, y nosotros las asumimos como que vienen de parte de Dios, y no es nada más que un abono al antidiseño. Entonces tenemos que discernir todo lo que nos digan. Cuando nos han dado palabra para la iglesia
o palabra personal para el pastor o para mí, vamos a la palabra de Dios. Aún haya sido, les voy a dar el terreno, aún haya sido, van a tener esto, aún haya sido una onda expansiva, vamos y lo checamos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que podemos ensanchar nuestro territorio, la tomamos y oramos sobre la palabra de Dios. ¿Sí me estoy dando a explicar? Porque no queremos caminar en un antidiseño, por más bonito que se escuche o por más profético que se pueda oír. Toda palabra profética debe de estar sustentada en la palabra de Dios, para no caminar en el antidiseño, sino caminar en el diseño que Dios tiene, porque Dios jamás va a contradecir su palabra, jamás va a contradecir su palabra. Amén. Mire, Dios creó al hombre, a usted y a mí nos creó a su imagen y semejanza. Y Él nos creó, amados, con una capacidad divina impresionante, impresionante. Pero los científicos afirman que usted y yo solamente usamos el 2% de nuestro cerebro. Y alguien superdotado como Albert Einstein o como ese tipo de científicos así superdotados usan el 10%. Entonces estamos viviendo como que con poquito de todo lo que Dios nos dio. Sí, quiero que me entienda esto. Usted fue diseñada con capacidades que usted no tiene la menor idea que tiene. Fue diseñado con una inteligencia pero grandísima, fue diseñado con dones, con talentos, con habilidades que usted ni se imagina, porque estamos viviendo con un 2% de nuestra capacidad. ¿Sí? Y con ese 2% voltea a ver todo lo que hemos logrado. Imagínese si empezamos a vivir con la capacidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Imagínese qué estaríamos haciendo para el reino de los cielos. No piensen qué estaría haciendo usted, cuánto dinero estaría ganando, eso es lo de menos. Ese éxito va y viene, ese es pasajero. Todo lo que usted estaría viviendo del cielo a la tierra, si viviéramos en la capacidad que Dios tiene. Por eso para mí es tan importante que entendamos cuál es la identidad que debemos de tener como hijos de Dios. Cuáles son los problemas que estamos teniendo ahorita con la identidad de género. Pues porque no sabemos quiénes somos. Y vemos niños confundidos, niñas confundidas. ¿Por qué? Porque no sabemos tampoco como papás decirles: tú naciste de esta manera, cada célula de tu cuerpo dice quién eres, cada célula tiene información genética, ¿sí? Y cada célula contiene información genética espiritual también. Fíjese, si se encontraran un cuerpo calcinado allá en Rumania, con una célula, con un pedacito de la piel, ¿saben si es mexicano o mexicana, cuántos años tenía? Y saben toda la genealogía. Con una gotita de sangre lo saben, con cualquier pedacito de piel lo saben, si era mujer, si era hombre, si era… Entonces tenemos una identidad. Cada célula de nuestro cuerpo tiene la capacidad y la información genética y espiritual que Dios puso en cada uno de nosotros. El diseño de Dios en usted es lo más sublime de la creación de Dios. El espíritu y el alma de cada uno de nosotros tienen que estar revestidos de Jesucristo. Toda la inteligencia, toda la sabiduría, todo el conocimiento y todo el poder ha sido implementado en nuestra genética para poder gobernar toda la creación. ¿No lo dice así Génesis?
los he hecho para sojuzgar la tierra, para tener gobierno sobre la tierra. Y a veces no tenemos ni gobierno en nuestra casa, porque no estamos usando la capacidad. Y no se trata que llegue y le gritone a los hijos, se trata de tener autoridad. ¿Y cómo obtenemos esa autoridad? Entendiendo quiénes somos. Si usted es mujer, usted tiene que entender quién es como mujer en Cristo Jesús. Si usted es varón, usted tiene que entender cuál es su posición gubernamental en el reino de Dios. Amén. Somos espíritu, alma y cuerpo. Como que no les quedó claro a los varones. Yo no los oí decir amén. Yo que les echo porras, muchachos, si ustedes no dicen amén, Yo acá el gobierno y sistema gubernamental y todos así como que. Nomás Jaime me está poniendo atención. Somos espíritu, alma y cuerpo. Dios creó el alma del hombre para que el hombre y la mujer pudiera interpretar el espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, todo nuestro cuerpo lo siente. A veces se nos levantan todos los pelitos, ¿verdad? De los brazos y acá de la nuca, o sentimos un escalofrío, o sentimos muy bonito, porque todas las células de nuestro cuerpo reconocen la presencia de Dios, absolutamente todas. El alma, amados, es lo que hace que el ser humano sea diferente de cualquier espíritu angélico o demoníaco, de cualquier especie sobre la tierra. El alma de nosotros es lo que nos hace diferentes. ¿Y sabe qué? Como es un instrumento bien poderoso para ser usado en la tierra, Satanás lo quiere. Satanás está maravillado con nuestra alma, porque el alma es un instrumento para poder cargar la gloria de Dios. O sea, imagínese usted, el que tiene todos los universos en su mano, diseñó almas en la tierra para poder cargar su presencia. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, inmediatamente llega el Espíritu de nosotros. ¿Y dónde se posiciona? En nuestra alma. Y empieza a hacer esa transformación. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me estoy explicando? Entonces el enemigo de nuestra alma queda maravillado y dice: estos pueden cargar un espíritu de alcoholismo, estos pueden cargar un espíritu de pobreza. Entonces él dice: como pueden cargar la gloria, pues pueden cargar muchos espíritus. ¿Sí? ¿Sí está aquí conmigo? Por eso es tan importante que nosotros sellemos nuestro espíritu, nuestra alma, con la identidad correcta, porque Satanás quiere nuestra alma. Entonces, mientras nosotros no caminamos en la identidad correcta de Dios, pues andamos prestándole el vehículo al enemigo de nuestra alma, porque es enemigo de nuestra alma, no es enemigo de Dios, es enemigo de nuestra alma. Como es un instrumento diseñado para la gloria de Dios, para gobernar la tierra en el nombre de Jesucristo, pues Satanás la quiere y quiere corromper esa identidad, quiere robar esa identidad, la codicia para sí mismo, pero no se lo vamos a permitir. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Entonces yo de repente veo como que me ve usted así como que ya se deschavetó la pastora. Pero no, aquí está. Lo que le estoy diciendo ahí está en la palabra de Dios. Solamente que es un tema que a mí me gusta estudiar mucho
y lo he dado en otras ocasiones, pero cada vez que yo se lo vuelva a dar, usted va a encontrar más cosas aplicables a su vida. Amén. Porque no me voy a cansar de decirle que necesitamos caminar con la identificación correcta. Si yo me fuera a vivir a otro país, el Señor no me ha mandado, así que no se asuste, ni creo que me va a mandar. Si yo me voy a vivir a otro país y duro un tiempo allá y obtengo mi nacionalidad, entonces yo voy a tener una identificación que dice que yo soy de allá, ¿sí? Sigo siendo mexicana, pero tengo otra nacionalidad. Pero yo tengo que andar allá con mi identificación de ese país nuevo, ¿sí? No voy a andar con mi ID, con mi INE, y cada vez que tenga que ir a hacer un trámite saco mi INE, me va a decir, este no sirve aquí, este no es de aquí. Entonces yo, cuando vengo a Cristo, obtengo esa identificación nueva que se llama nueva criatura en Cristo, identidad en Cristo, ¿sí? Y esa es la que tengo que andar, con la que tengo que andar. Con la vieja criatura ya no. Esa ya, allá la botamos, allá la dejamos amarrada, como el pastor amarrado el perro rabioso en el patio. Allá la dejamos, allá, ¿sí? Ya ando con mi nueva identificación. Entonces, las cosas sobrenaturales, la vida sobrenatural tiene que ser lo más natural para nosotros, porque ya somos nuevas criaturas. Y si usted dice, yo no he sido nueva criatura, porque no he tenido una transformación en mi vida, no se preocupe, hoy es el día. Hoy es el día para que usted le diga a Dios, yo necesito ser transformado, yo necesito ser transformada. Y el Señor empieza a hacer la obra, empieza a ayudarnos a ser transformados. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amo esa porción, usted lo sabe, que es una de mis favoritas. Jesús diciéndole a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario cambiar de manera de pensar. Porque sabe una cosa, hay una diferencia muy grande entre ser engendrado y ser nacido. Cuando un bebé es concebido, ese bebé ya está vivo. Ahí está vivo, está latiendo. Ya tiene existencia, pero todavía no ha nacido a este mundo. Ahí está, pero todavía no está en el mundo, ¿sí? Y sabemos que ahí está y está siendo formado y está creciendo, pero todavía no lo podemos ver. Lo podemos sentir, pero todavía no lo podemos ver, aunque el ultrasonido sea 5D, ¿sí? Ya está, pero no está en el mundo. Entonces está sumergido en las aguas por 9 meses mientras es formado completamente. Después de salir, nace al mundo natural. Y este tiempo, el bebé duró sumergido en las aguas, se estaba nutriendo, estaba en el proceso de formación, estaba siendo completado para poder funcionar, ver, oír, moverse, comer, sentir, llorar en el nuevo mundo en el que van a nacer. ¿Sí? Lo mismo nos sucede a nosotros. Le sucede a nuestro espíritu cuando somos engendrados por la simiente divina que es Jesucristo. Es cuando estamos ahí en las aguas, pero es nuestra responsabilidad mantenernos en el agua viva que es Jesucristo. Es nuestra responsabilidad mantenernos en las aguas del Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene esto? ¿Cómo nos podemos mantener en las aguas? Bueno, pues en adoración, en intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Por medio de esa intimidad nosotros estamos bebiendo esa agua y seguimos siendo formados. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo es como si estuviéramos siendo formados en las aguas como el bebé en la panza,
pero nosotros en esta carne, para cuando vayamos a la presencia de Dios, ya vayamos formados. ¿Sí está aquí conmigo? Mire lo que dice Juan 3:3. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ve tan importante que es que nazcamos de nuevo, que nuestra mente realmente sea transformada, que las cosas del Espíritu sean más reales para nosotros que las cosas naturales, que las cosas espirituales sean más importantes que las cosas naturales. Nuestro espíritu ha estado dormido, recibió la vida de Jesús tras arrepentirnos de la vana manera en la que hemos vivido, pero necesitamos ser formados como ese bebé en las aguas de la panza. Nosotros en este tiempo necesitamos ser formados en las aguas del Espíritu para ir siendo transformados y vivir en esta tierra lo sobrenatural que Dios tiene para nosotros. Amén. Un espíritu despierto, un espíritu avivado es lo que nosotros necesitamos tener. Estar avivados en todo momento, estar despiertos en todo momento. Miren lo que dice Juan capítulo 3 versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Sí? Y me voy a detener ahí. El domingo, no recuerdo, pero creo que el pastor daba este ejemplo que nosotros se los enseñamos mucho tiempo a nuestros hijos. Y hablaba sobre un cochinito. ¿Se acuerdan que había unos cochinitos chiquitos que se vendían como mascotas? Pues aunque le pusieran moños, el cochinito, si ve el lodo, aunque traiga moños y esté lavado, se va a ir a aventar al lodo. ¿Sí? Y también ponía el ejemplo de una ovejita. Una ovejita, aunque esté pues un poco sucia, con tierra, si ve el lodo, va a luchar para salir de ahí y no caer en el lodo. Entonces, así debemos de ser nosotros, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si yo me llego a resbalar, yo tengo que luchar con todas mis fuerzas para no estar ahí en el pecado. Amén. Pero si yo digo que soy de Cristo y peco, no he tenido un encuentro con Cristo. No amo a Cristo porque estoy pecando. No puedo decirme cristiana y andar pecando deliberadamente, pues si no es licencia para pecar. Sí, la gracia no es licencia para pecar. La gracia es el temor a volver a ofender a Dios. Y continúa diciendo el versículo: no practica el pecado porque la simiente de Dios, ¿qué dice? Permanece en él y no puede pecar. O sea, el diseño de Dios está en nosotros y no podemos pecar. Y aunque esta carne quiera hacerlo, uno se amarra el cinturón y dice no. Y es que me tienta, no. Y es que no. ¿Sí me explico? O sea, no le vamos a permitir, porque la simiente de Dios está en nosotros, porque nacimos de Dios. Y continúa, y esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta verdad, amados, es una condición de un espíritu despierto y vivificado delante de Dios. Quien ha nacido para el reino de Dios, quien ha nacido de nuevo, quien se está dejando ser transformado, lucha por no caer en el pecado. Amén. El reino de Dios
es invisible y solamente lo podemos discernir de manera espiritual. Y el discernir viene de conocer la palabra de Dios, pero no necesito conocer toda la palabra de Dios, solamente necesito saber que Dios es Dios, que Él me ama y me ama tanto que me dio a su Hijo para que yo pueda tener vida eterna. Y ese amor debe alcanzarme para querer ser mejor delante de Él, para honrarlo, para bendecir su nombre, para que yo pueda extender su reino aquí en la tierra. No necesito saberme toda la Biblia, necesito entender lo que Dios hizo en mí. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el ID que yo tengo del cielo aquí en la tierra? Caminar con una identidad correcta. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 8 dice: sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Necesitamos, amados, renovar nuestra alma, renovar nuestro entendimiento en aquel que nos ama tanto. Cuando finalmente tomamos la decisión de dar muerte a nuestra carne por medio del Espíritu, entonces comienza la verdadera regeneración de nuestra mente y de nuestra alma. De la misma manera que en el vientre de nuestra madre el Espíritu produjo el alma, así también el Espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios, que es un Espíritu vivificado, tiene que dar inicio a un alma renovada. Una vez que nosotros hayamos rendido voluntad y señorío genuinamente a Cristo, empieza el proceso de regeneración. El Espíritu empieza a producir abundante chorro de vida para transformar nuestro corazón, para transformar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, para borrar de nuestra alma las heridas que Satanás hizo, incluso desde el vientre de nuestra madre. Mientras la mente y el corazón no estén de común acuerdo, porque es muy importante. Imagínese que usted se sube a su carro y la llave y el motor no están de acuerdo, están desfasados. ¿Verdad que no lo va a mover a ninguna parte? ¿Verdad que no? Necesitan estar calibrados. Su motor necesita estar calibrado. Todo tiene que estar calibrado para que pueda avanzar. Lo mismo pasa con nosotros, mente, espíritu y cuerpo. Necesitamos estar de acuerdo en todo. Nosotros con nosotros y con Dios necesitamos estar de acuerdo para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, para que podamos empezar en esa regeneración, en esa transformación de la mente. Porque mientras no esté de acuerdo la mente con el corazón, las cosas que provienen de la dimensión invisible, de la dimensión del cielo, van a tener estorbo. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. No significa que mi mente y mi corazón en un tristras tienen que estar de acuerdo. Acuérdense que necesitamos ser intencionales y estar practicando. No es de un día para otro, es algo que tenemos que hacer progresivamente. Cuando el Espíritu reina por encima del alma,
nuestra vida espiritual va en aumento, y se cumple la palabra que Dios dice, de Dios que dice, vamos en victoria, de gloria en gloria, vamos avanzando. Entonces necesitamos más victorias. Amén, necesitamos más victorias. Jesús es la vida, es la luz, y esa luz de Jesús vive en nosotros, pero necesitamos que cada vez más la luz de Cristo ilumine, y así vamos avanzando y vamos calibrando y vamos poniendo de acuerdo nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí? Isaías 60, voy a leer el versículo 1, 2 y 5. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista ¿qué? Su gloria. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Se fija cómo el Señor necesita que nosotros caminemos en la identidad correcta, con esa identificación, con ese diseño que Él ha hecho sobre cada uno de nosotros, porque aquí dice que la multitud del mar se volverá a nosotros. O sea, tendremos chorros de vida, abundancia en todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahorita cuando iniciábamos le decía, recibimos a cuentagotas del cielo. No estamos recibiendo los torrentes de agua que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu. Yo me conecto al Espíritu de Dios, inmediatamente tiene vida mi espíritu. La carne solamente es un vehículo, amados, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es nuestra responsabilidad aprender a detectar los pensamientos que nos roban la paz, que nos roban la comunión, que nos roban la comunión, la cercanía con Dios. Y tenemos que aprender a salir de esos pensamientos, de esas emociones, lo más rápido que se pueda. En cuanto nos demos cuenta que nos están arrastrando, que nos están envolviendo, que nos están atando, tenemos que parar, tenemos que cortarlos, tenemos que romperlos. A veces va a implicar una batalla tremenda entre el espíritu y el alma, pero tenemos que tener la victoria. Amén. Cada vez va a ser más sencillo, pero tenemos que persistir. A lo mejor me propongo dejar ese pecado, dejar ese pecado, y la primera vez que me lo proponga no voy a poder, pero al día siguiente le voy a decir, Señor, necesito que tu Santo Espíritu me aviente un ladrillazo, no me dejes caer. Dice el Padre Nuestro, no me dejes caer en tentación. Pero Dios necesita ver nuestro corazón dispuesto para dejar ese pecado. Dios necesita ver que nosotros estamos poniéndonos de acuerdo en nuestro corazón y en nuestra mente para hacer lo correcto y tomar el diseño que Dios tiene para nosotros. Amén. El Salmo 18, versículos 5 y 6 y 16 y 17. Fíjese lo que dice: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Qué le estoy diciendo? En medio de la tentación, Señor, agárrame las manos, Señor, tápame los ojos. O sea, dígale al Señor que le ayude. Amén. Invoqué a Jehová en mi angustia, clamé a mi Dios, y que Él oyó mi voz
desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, y envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. ¿De cuáles aguas? De los torrentes de perversidad, ¿sí? De las ligaduras de muerte. Y dice, me libró de mi poderoso enemigo. Los pensamientos que Satanás trae a nuestra mente no son cualquier cosa. Yo no le digo que esto sea fácil, no es cualquier cosa. Por siglos y siglos han mantenido a la humanidad atada. Son como ondas de agua que ahogan el alma para mantenerla dentro de todo lo que es muerte. Pero tenemos que entender que las frecuencias en las que Dios se mueve, las aguas en las que Dios se mueve, son mucho más altas y que dominan lo que Satanás quiere hacer. La luz domina las tinieblas, no las tinieblas a la luz. Dios es más alto, más poderoso, tiene más fuerza. Necesitamos saber esto en nuestro corazón y en nuestra mente para que en medio de las circunstancias salgamos de ahí y podamos clamar a Dios pidiendo auxilio. Amén. Antes de hacer algo debemos de saber quién somos. Antes de hacer, debo ser. ¿Sí? Somos los hijos de Dios. Tenemos que aprender a ejercer el dominio propio. Eso que Dios puso aquí adentro. Dios puso todo aquí adentro. Tú no puedes decir yo no tengo dominio propio, yo no tengo fuerza de voluntad, porque te puso fuerza de voluntad. Te puso paciencia, te puso amabilidad, te puso todo lo que tú necesitas. Pero recuerda que estamos viviendo en un antidiseño que tenemos que romper. Y no se rompe, amado. Si yo te pongo las manos y digo se rompe en el nombre de Jesús, no se rompe así. Necesito entenderlo en mi cabeza y en mi corazón y empezar a clamarle al Señor. Establece tu diseño, establece lo que tú pensaste. Yo no quiero ser el promedio, yo quiero usar toda mi capacidad para tu reino. ¿Está aquí conmigo? Necesitamos ser antes que hacer. A veces queremos servir y nos ponemos a servir sin saber ni siquiera quiénes somos ni qué estamos haciendo. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, sabemos cuáles son los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado. Y entonces las ponemos al servicio de la iglesia y la iglesia empieza a florecer. Usted ha visto todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia, porque desde el principio les hemos hablado de la importancia de la identidad. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Si usted está teniendo una dificultad, una enfermedad, una situación de finanzas, sépase quién es en Cristo Jesús. Y todo el auxilio viene del cielo, del Padre de las luces. No deje que ningún pensamiento le robe la paz. Podemos recibir el pensamiento y puede ser muy difícil, pero no se quede ahí. Sacúdase, sacúdase, no se quede en ese pensamiento. Tenemos que recordar nuestra posición en Cristo Jesús. Y sabe una cosa, el trabajo que nosotros hacemos en la iglesia y para el reino de Dios no define quiénes somos. Cristo define quiénes somos. Mi relación con Cristo define quién soy, no lo que yo hago. Lo que yo hago es una consecuencia de quién soy en Cristo Jesús. Es al revés. Necesitamos entender que Dios quiere que alcancemos la vida eterna. Apocalipsis dice, el que venciere. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar poniéndonos de acuerdo nuestra mente, nuestro corazón y vencer un día a la vez.
Alcohólicos Anónimos tiene 12 pasos, esos 12 pasos fueron sacados de la Biblia. Un día a la vez para ti, Señor. Un día a la vez. Voy a resistir un día a la vez, porque yo quiero alcanzar esa vida eterna. Vivir una vida de obediencia y dependencia de Dios. Llenar el propósito, hacer el propósito por el cual fuimos creados. Pelear la buena batalla y terminar la carrera. Guardar la fe, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero no la guarde en su cartera, guárdela en el corazón. ¿Sí? Y tengo unas últimas recomendaciones, porque como hijos de Dios tenemos que ser definidos y afirmados. Ser un siervo con un mundo interior organizado. Por eso vivimos tantas dificultades, porque no tenemos un orden aquí en nuestro corazón. Y quisiera que anotara este versículo, no sé si me lo puedes poner, Eric, Efesios 5, versículos 15 al 17. Necesitamos tener nuestro mundo interior organizado. Mira pues cómo andas, avisadamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Dios quiere que cuidemos el tiempo. Versículo que sigue. Por tanto, no sean imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjese qué importante. Tenemos que poner en orden nuestra vida. Por ahí hay una serie que habla de la mayordomía, y ese tema de la mayordomía también me apasiona mucho, porque es la administración de lo que Dios nos ha dado, y Dios quiere que tengamos nuestra vida organizada, el tiempo, la mente, el corazón, nuestro cuerpo, que durmamos lo necesario, que comamos bien, que hagamos ejercicio, que seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado, que seamos unos siervos con una mente puesta en la palabra de Dios, que seamos apartados, que seamos siervos de su presencia, que seamos siervos de una vida bien vivida. ¿Sabe qué significa una vida bien vivida? Una vida que le dé gloria a Dios. Que todo lo que usted haga, lo haga para el Señor. Que sea un siervo moldeado por el Evangelio de Jesucristo. Eso quiere decir un siervo transformado, un hijo de Dios con una mente renovada, como Nicodemo, nacidos de nuevo. Un siervo para su gloria, que no vivamos para nosotros mismos, que sabemos cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los planes de Dios y cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida, que sepamos y entendamos que le pertenecemos a Él, que seamos siervos espirituales, porque sabe una cosa, el llamamiento y el equipamiento lo da Dios, pero nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles a trabajar, que nuestro estilo de vida esté centrado en Dios y no en el ser humano, que seamos siervos con influencia, porque Dios ya lo puso dentro de nosotros, que seamos siervos de propósitos, que seamos siervos que disfrutemos el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, que seamos siervos diligentes, no superficiales. ¿Sabe? La maldición de esta generación es precisamente ser superficiales, pensar que lo progresista es lo que nos conviene ahora, que la gracia es una licencia para hacer lo que nos dé la gana, que la satisfacción instantánea es lo que tenemos que buscar. Esa es una maldición que estamos viviendo actualmente. Pero no debemos de vivir en esos diseños que incluso Satanás está metiendo dentro de la iglesia,
Porque no se trata de satisfacer nuestras necesidades. Se trata de satisfacer el corazón del Padre. Se trata que mi vida, que tu vida sea realmente un perfume agradable para Él. Él no nos necesita, amados. Nosotros sí lo necesitamos a Él para todo. Es nuestro aliento de vida. Si Él no está con nosotros, nosotros no somos nada. Así que yo quiero invitarte esta noche que te pongas de pie y que hagas una reflexión y que le puedas decir a Dios: Señor, muéstrame en qué área de mi vida he estado viviendo en el antidiseño. ¿Cuál área de mi vida es en la que tengo que ponerme de acuerdo y realmente ser uno contigo, Jesús? Porque Jesús le dijo a Dios: Padre, no los saques de este mundo, no los metas en una burbuja, déjalos en este mundo para que sean uno conmigo como yo lo soy contigo. Amén. Y nosotros necesitamos calibrar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para realmente caminar en esa identidad que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Así que empieza a hablar con Dios. Empieza a decirle: yo necesito vivir en tu diseño, en ese diseño que tú escribiste de mí, que está en los libros que lleva mi nombre, en ese diseño especial y único que lleva tu huella digital, en ese diseño que tú estableciste para que yo haga cosas grandes en esta tierra, en ese diseño único para que yo pueda manifestar tu gloria a aquellos que no te conocen, en ese diseño que me va a permitir vivir en plenitud en esta tierra. Cierra tus ojos y déjame orar por ti. Padre de la gloria, aquí está cada uno de tus hijos, Señor. Tú los entretejiste, Dios Padre, en el vientre de sus madres. Pero antes, Señor, de entretejerlos en el vientre de su madre, Señor, antes tú estabas con cada uno de nosotros. Señor, tú nos hablaste del diseño que tienes para cada uno de nosotros. Dios, tú estuviste en pláticas con cada uno de nosotros, hablando de lo que tú querías que viniéramos a hacer a esta tierra. Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro espíritu y también a nuestro cuerpo, para que cada parte de nosotros se alinee completamente al diseño que tú escribiste de cada uno de nosotros, Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, háblanos de ese diseño. Háblanos, Dios, de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, destapa la capacidad que pusiste en cada uno de nosotros. Actívanos, Señor. Actívanos en tu diseño. Actívanos en la identidad correcta en Cristo Jesús. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón se pongan de acuerdo en todo lo que tú nos mandas, en tu palabra, en tu diseño. Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, 24/7, Señor, cada día de nuestras vidas. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.